a partir con los contenidos. Bueno, nuestra clase es la número 41. Hoy día lo que vamos a ver es los orígenes y la expansión del cristianismo y la caída del Imperio Romano. Recuerden que esos fueron los contenidos que trabajamos la clase anterior a través de la actividad, ¿ya? Hoy día los vamos a reforzar y luego vamos a hacer una actividad asociada a esto. Bueno, partiendo por lo que es la expansión del cristianismo, en realidad es el origen y la expansión del cristianismo durante el Imperio Romano. Me interesa aquí como que tengamos claro esta línea de tiempo porque el cristianismo aparece o surge durante el imperio romano, ¿ya? Recuerden que el nacimiento de Cristo constituye el año cero y el que establece el antes, bueno, por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante es que durante el imperio estábamos bajo el liderazgo de Octavio Augusto. Acá hay una imagen. Bueno, Octavio Augusto, decíamos como da origen a lo que es el Imperio Romano, ¿ya? Y durante el Imperio Romano, que recuerden que tuvo su máxima extensión territorial, Jerusalén va a constituir bueno, no Jerusalén, Palestina va a constituir, donde está Jerusalén, va a constituir la parte más como oriental del imperio, ¿ya? Bueno, en ese lugar estaba el pueblo hebreo, que eran los habitantes de la región, y bueno, por muchos siglos estuvieron como sometidos bajo los egipcios, los asirios. Ya, Maite, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, como les decía, el pueblo hebreo, los habitantes de Palestina, estuvieron, como les decía, sometidos por los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos, ¿ya? Pero a pesar de eso, ellos eran monoteístas, ¿ya? Y tenían como una figura que era Yahvé, y esta figura como de Dios único y como supremo creador del universo, ¿ya? Eso es como el contexto. Chiquillos, recuerden que tienen que estar tomando apuntes, ¿ya? Para todo, si bien el Power lo subí a Classroom, tienen que tomar apuntes de todo lo que estoy diciendo, o de lo que ustedes consideren que es más importante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si algo no les quedó claro, lo vuelvo a repetir y cosas así. Ya. Entonces, bueno, en ese contexto es que nace en Belén, como acá hay una imagen, en mapita, dentro del territorio Palestina, nace en Belén, en un pequeño pueblito de Judea, nace Jesús de Nazaret, ¿ya? Que creo que, bueno, vamos a hacer un pequeño como recuento de la historia de Jesús, porque es el origen en el fondo del cristianismo, ¿ya? Él es hijo de un carpintero llamado José y de su esposa virgen, que es María. El nombre de Jesús deriva de una palabra en hebreo que significa Yoshua y que significa en realidad Salvador. Eh, bueno, su infancia y juventud pasó en lo que transcurrió en Nazaret. Eh, eh, bueno, y más ya a los 30 años, y esto es lo importante, a los 30 es bautizado por Juan Bautista, y bueno, es él quien lo proclama ante el pueblo como el Mesías, pues, el Hijo de Dios, ¿ya? Sí, quizás me estoy saltando muchos episodios importantes en lo que es la ruta o la vida de Jesús, pero me voy a focalizar como en lo que para mí parece como importante para poder entender, ¿ya? Bueno, entonces ya asumido de alguna manera como el Mesías, comienza lo que es su predicación y dura 3 años, porque recuerden que muere a los 33. Eh, y recorrió lo que era Galilea, Samaria y Judea, ya acompañado de sus discípulos, ¿ya? Ahí hay una imagen de los 12 apóstoles que lo ayudan en el fondo a difundir parte de lo que él, como parte de su mensaje. Él, lo importante si lo relevante de Jesús es que predica una doctrina de salvación
en un lenguaje muy sencillo, ¿ya? Usa en el fondo las metáforas, o sea, las parábolas, perdón, para poder llegar como a la gente más humilde y hacer como mucho más comprensible sus ideas. Eh, bueno, ¿cuáles eran como, o cuáles son los aspectos fundamentales como del mensaje de Jesús? Por una parte, la existencia de un Dios único, ¿ya? Que envía a su Hijo a la tierra para en el fondo perdonar a los hombres, ¿ya? Para darle como el perdón de sus pecados. Por otra parte, establece el amor como un elemento fundamental entre la conducta de los hombres. Luego la salvación, bueno, la esperanza de la salvación y como la resurrección a la vida eterna. Recuerden que después, bueno, Jesús mismo es un ejemplo de ello. Y finalmente lo que es la igualdad y la fraternidad de todos los hombres, ¿ya? Porque al final son todos hijos del mismo Padre, que es Dios, ¿ya? Entonces, por lo mismo debiésemos comportarnos como hermanos y debiesen prevalecer como esos valores. Ya, el problema de esto es que la mayoría del pueblo judío no lo consideró como el Mesías, ¿ya? Porque para ellos un Salvador era, debía ser aquel que los pudiese liberar de todas las opresiones. Recuerdan que yo les mencioné que habían estado como sometidos por los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Entonces, para los judíos en realidad un salvador era aquel que los pudiese liberar porque sufrían, pues, lo pasaban mal con este tipo de realidad. Eh, y que en el fondo este Salvador pudiese como restablecer como el esplendor de Israel, ¿ya? Entonces, bueno, la, como el rechazo de alguna manera al mensaje de Jesús y a su liderazgo, como que se fue acrecentando y por una parte estaban dado porque el mensaje de Jesús se pensaba, o sea, se entendía como un peligro para la estabilidad, como de y para los dogmas en el fondo que habían en Palestina. Y bueno, evidentemente con la ayuda, bueno, ya todos saben, con la ayuda de Judas, en el fondo se acusa a Jesús de haber sido, de que se haya proclamado, perdón, como el Mesías e Hijo de Dios, y se presenta esta acusación frente a Poncio Pilato, que es, que es un procurador romano, ¿ya? O sea, sí, un funcionario romano en Palestina, eh, bueno, se le presenta el caso eh, y se dice que en el fondo no solo se había declarado como hijo de Dios, sino que además era como el rey de los judíos y eso era como quitarle poder al emperador Tiberio que estaba como gobernando en esa época. Entonces, por eso se le presenta el caso a Poncio Pilato, quien sin entender muy bien el por qué acusan, bueno, él, y en las películas seguro ustedes lo han visto, como que dice un hombre tan bueno, etcétera, como por qué lo están, si no ha hecho nada malo, por qué lo están acusando. Y frente como al clamor popular, Poncio Pilato lo que hace es lavarse las manos y dejar la responsabilidad de qué hacer con Jesús al pueblo judío. ¿Ya? Entonces, eso es lo que provoca finalmente que Jesús haya sido como azotado, crucificado en el Monte Calvario, y bueno, después fue sepultado en una tumba sellada y al tercer día resucita, ¿ya? Y se supone que asciende a los cielos y en el fondo consigue lo que es la vida eterna. Estos relatos, en el fondo, como la vida de Jesús, nosotros, como la fuente más directa de esto es la Biblia, a través de los evangelios que están escritos por Juan, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, mis. Ya. Seguimos entonces. Entonces ahora pasamos a lo que es la expansión del cristianismo. En la imagen se van a encontrar eh, con lo que implicó la expansión del cristianismo no solo en la parte de Palestina, sino que
a lo largo de todo el imperio. Esto nosotros lo vimos en la clase pasada y nos dimos cuenta que de alguna manera la expansión del cristianismo coincide con la extensión del imperio romano, ¿ya? En primer lugar, el cristianismo se pudo difundir entre los gentiles, ¿ya? Que eran en el fondo las personas que no eran judíos, ¿ya? Eso, que no eran judíos, que en el fondo, que eso es como en el sector de Palestina, eh, que, y que en el fondo se asumen o se asumen en el fondo lo que es la palabra de Dios. Eh, bueno, Pedro es uno de los apóstoles que es designado por Jesús como la piedra en el fondo desde donde va a surgir la iglesia. Por eso Pedro viaja a Roma, Roma que está acá, viaja de acá para acá, viaja a Roma, donde él va a fundar la primera comunidad cristiana, ¿ya? Y él como líder de esa comunidad, en el fondo, va a predicar lo que la resurrección de Jesús como un signo de perdón y de salvación para la humanidad. Sin embargo, el emperador Nerón, que era el emperador de la época, lo va a perseguir y Pedro va a morir en ese contexto. Eh, bueno, y nosotros después vimos los viajes que hizo Pablo de Tarso, difundiendo en el fondo el mensaje a través de Asia Menor, como les decía. Bueno, también viajó por Siria, por Grecia y hasta llegar también a lo que fue la península itálica. Ahora, la pregunta que queda es como, ¿por qué se difunde eh, por una parte tan fácilmente lo que es el cristianismo, pensando que el imperio romano era una amalgama, era un conjunto de muchas otras religiones, era politeísta? Entonces, ¿por qué razón el cristianismo es la religión que en el fondo va a triunfar comparado con las otras eh, como tendencias religiosas? Y bueno, por una parte es que sirve en el fondo la unidad política y la universalidad que había proporcionado el Imperio Romano a todo este gran territorio. A este gran territorio me refiero a todo lo que está en rojito. eh, va a, va a permitir como una unidad lingüística que va a ser muy útil para llegar con el mensaje de Cristo a todos como los habitantes del imperio, ¿ya? Y recuerden que se usan estrategias en el fondo como lingüísticas, no, como del, sí, como literarias, eso, como estrategias literarias para poder explicar el mensaje, que son las famosas parábolas, y que realmente eran útiles para enseñar lo que indicaba. eh, ¿A qué te refieres con empalagoso, Sofía? Ya. Mientras la Sofía explica, yo voy a continuar. Eh, bueno, por otro lado, también lo que proporciona el cristianismo es una integridad moral, ¿ya? Que se había en el fondo perdido eh, a través de las normas y las costumbres romanas, ¿ya? Ah, como cariñosos. Sí, sí, eran muy cercanos a los más humildes. Yo creo que eso es uno como de las grandes ventajas. Llegan a los más pobres, pensando en los orígenes humildes de Jesús. Ese es como el foco inicial del cristianismo. O sea, después vamos a ver que con la Edad Media esas cosas van a cambiar. Ahora durante el imperio van a cambiar bastante, pero el mensaje inicial de Jesús es eso, claro. Ya. Por otro lado, bueno, como ya he mencionado, la sencillez como el mensaje de Jesús, eh, por lo tanto estaba al alcance como de los más desamparados. Luego es como el mensaje como de salvación universal que está dirigido a todos los hombres, y eso es súper importante porque va más allá de las fronteras, de las nacionalidades, de su condición social, o sea, trasciende incluso esta idea de salvación universal va a ser va a superar en el fondo la idea de ciudadanía, porque recuerden que los ciudadanos romanos, que es un concepto político, solo a la ciudadanía solo acceden algunos romanos. Las mujeres romanas no acceden, los niños tampoco, los esclavos tampoco. Mientras que las ideas de Jesús es una idea universal entre hombres, mujeres, esclavos, extranjeros, romanos, etcétera, ¿ya? Y eso evidentemente va a generar como simpatía, porque me están incluyendo en algo y no excluyendo como en otras cosas. Y por otra parte es que, bueno,
pensar que hay una vida futura es un estímulo como como espiritual y te da esperanza en el fondo frente a las injusticias que se están viviendo en ese momento. Ahora, sin embargo, al principio el Imperio Romano, ya, si bien había sido tolerante, eh, si bien había sido tolerante como muchos cultos orientales que se habían difundido como a lo largo del Imperio Romano, eh, se empezó a ver como en el fondo, como era muy estricto el monoteísmo de los cristianos, no se podía compatibilizar con el culto como a otros dioses romanos y además al culto al propio emperador. Recuerden que por sobre el emperador, de acuerdo al cristianismo, está Dios. Después viene Jesús y de ahí vendría el emperador. Y el emperador se entendería como uno más entre todos los hombres que habitan la tierra. Entonces, esa idea como de igualdad era como un mensaje para como la sublevación como rebeliones sociales. Entonces, por ello es que los emperadores empiezan a perseguir a quienes o quienes se consideraban cristianos, ¿ya? Empezaron a perseguir y a matar a esas personas. Y eso llega eh, hasta que el emperador Constantino ya van como evidenciando que era imposible como, por una parte, como prohibir la práctica del cristianismo y por otro, entendiendo que era estratégico de alguna manera como aliarse al cristianismo. Recuerden que eso también lo vimos en la clase pasada. eh, Se establece a través del edicto de Milán en el 313 después de Cristo la tolerancia religiosa. Ya eso quiere decir que el cristianismo se deja de perseguir, se deja de matar a la gente y de expulsar a la gente que se consideraba cristiana. ¿Ya? Y un par de años después, en el 380, de la mano del emperador Teodosio, se promulgó el edicto de Tesalónica, que lo que hace es otorgar al cristianismo el rango de religión oficial del imperio, ¿ya? Recuerden que con eso, por lo tanto, todo el imperio romano se va a declarar católica o cristiana en realidad, y por lo tanto va a ser la única religión oficial. ¿Qué pasa con eso? Que la iglesia, por lo tanto, la iglesia católica empieza a perseguir todas en el fondo, las prácticas religiosas que se consideraban paganas, ¿ya? Se empezaron a confiscar sus bienes, es decir, a quitar sus propiedades, sus recursos, se clausuran sus templos, se cierran los templos que se consideraban paganos y los sacerdotes de esas iglesias en el fondo tuvieron que abandonar o seguir actuando de manera clandestina. ¿Queda alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No. No, ¿Todo claro? Sí. sí. Ya. Entonces, seguimos con la última parte, que es la división y caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, entiendo que igual esto quizás no es tan diferente porque aparecía en la guía de la clase pasada, y además porque también lo vimos a través de la actividad. Ya. Lo primero es que más o menos por el 235 después de Cristo, es decir, mucho antes de que el cristianismo se propusiera, mira, era en el periodo en que el cristianismo estaba siendo perseguido. El Imperio Romano estaba en una mega crisis, ¿ya? Estaba en una crisis súper importante. Eh, Como vimos en la guía, o sea, no en la guía, sí, creo que era la guía. Espérenme, déjenme confirmar acá para no. Solo quiero. Ya, no lo puse acá. Ya, ya, entonces teníamos una gran, como mucha crisis social, porque nos preguntamos, ya, como cuáles son las razones en el fondo de la crisis del Imperio Romano. Eh, este imperio era tan extenso, estaba siendo tan complejo dominarlo, a pesar de que
de que teníamos ciertos elementos que nos daban unidad, el territorio era tan complejo, se estaba como desatando de alguna manera una anarquía en el fondo porque muchos territorios no estaban acatando las órdenes del imperio. Además, habían como guerras entre grupos dentro del imperio que lo que hacían era en el fondo paralizar la economía y además se estaban desprotegiendo de alguna manera como las fronteras del imperio para que extranjeros pudiesen ingresar. ¿Ya? Entonces está siendo tremendamente complejo para, para el 230, 300 después de Cristo, está siendo súper complejo como en el siglo cuarto, por así decirlo, está siendo súper complejo como administrar este territorio. Por lo tanto, bueno, durante el siglo tercero, después de Cristo, va a estar Diocleciano, quien va a adoptar el título de señor, ¿ya? Y él va a centralizar como todo el poder y va a ser como un poder absoluto. Es tan importante este cambio porque en el fondo va a desaparecer el Senado. Recuerden que el Senado era la institución que había estado presente durante toda la historia de la civilización romana y se había considerado como un elemento de equilibrio político y, y por lo tanto el poder lo va a concentrar netamente en este caso de Diocleciano. Eso evidentemente había generado muchos problemas entre los funcionarios y entre las distintas clases sociales porque se consideraba casi como un tirano eh, este cambio. Y bueno, en el fondo Diocleciano lo que decide es como para evitar problemas, lo que hace es, y para que sea más fácil la administración del imperio, es dividir el imperio romano en Occidente y Oriente, donde cada uno tenga como su propio gobernante, ¿ya? Entonces, y eh, los últimos en el fondo, como los últimos grandes emperadores que destacan, por una parte va a ser Constantino, que va a gobernar en la parte occidental, y Teodosio, que va a gobernar la parte oriental, ¿ya? Constantino lo que va a establecer es que Roma va a ser la capital del Imperio Romano de Occidente y Constantinopla va a ser, o Bizancio va a ser la capital en el fondo del Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se divide como una estrategia política para, para que no colapse el Imperio Romano. Sin embargo, mientras el Imperio Romano de Oriente parece que le va mucho mejor, al Imperio Romano de Occidente con esta división se va como a la decadencia misma, ¿ya? Y por lo tanto, sobre las razones por las cuales cae el Imperio Romano de Occidente, vamos a, a, a ver que por una parte están las famosas invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras consisten en pueblos que habitaban en el norte de Europa, que eran por ejemplo, los francos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, etcétera, que vivían, los hunos, que vivían en el norte de Europa y que con los cuales se había tenido como buenas relaciones con el imperio. Ya, sin embargo, con las crisis económicas que se estaban dando y con, en el fondo, el descuido de las fronteras, estas fronteras eran protegidas tanto por habitantes romanos como por los ejércitos, entonces con los descuidos de las fronteras, en el fondo los pueblos bárbaros empiezan a acercarse y empiezan a acercarse con el propósito también de tener comida, porque se estaban dando además como crisis económica generalizada y también tenían un problema como se habían dado malas cosechas, etcétera, ¿ya? Eso va complementado con un miedo que le tienen los romanos a los pueblos bárbaros de que les van a quitar en el fondo todo lo que tienen, ¿ya? Porque se piensa que, bueno, se habla de bárbaros porque en el fondo son pueblos nómades que tienen prácticas muy diferentes a los romanos. Entonces se piensa que en el fondo son como menos civilizados que los romanos y por lo tanto van a ocasionar puro desorden y problemas, ¿ya? Entonces empiezan a bajar en el fondo desde el norte de Europa y se empiezan a acercar a lo que son el territorio del imperio. Entonces esa es una de las principales razones por las cuales cae el imperio. En el fondo es porque los bárbaros se empiezan a establecer en las tierras del Imperio Romano de Occidente y le empiezan a restar poder y la gente escapa de los pueblos bárbaros y escapan de la ciudad y se van a establecer al campo con
con el propósito de protegerse de esos pueblos. Ya, entonces ahí viene la segunda razón, que cuando llegan los pueblos bárbaros desde el norte, la gente migra de la ciudad hacia el campo para tener protección, porque se dan cuenta que el emperador es incapaz de darles protección frente a las invasiones bárbaras y por lo tanto se van al campo y se van a encontrar con pequeños dueños de tierra que tienen armas y que en sus territorios les van a poder dar protección, que son los famosos señores feudales, y de ahí empieza entonces también como el inicio de la Edad Media, de una forma muy diferente de habitar con respecto al Imperio Romano. Bueno, tenemos la famosa crisis económica que está asentada por las guerras que se están dando, luego por las invasiones bárbaras, que en el fondo van a hacer que la gente se preocupe de proteger como su propiedad más que y sus vidas de alguna manera, más que de producir, de generar como, como riqueza económica. Además también de problemas climáticos que habían impactado finalmente en la bueno, y mucho desorden por parte del ejército. Resulta que se habían integrado al ejército muchos extranjeros que no entendían los códigos como del ejército romano y por lo tanto eso había generado desorden y por eso mismo es que las fronteras del Imperio Romano se habían visto vulneradas porque tenían un ejército que no era disciplinado y que finalmente había dejado ingresar a los bárbaros al territorio romano. Y finalmente la crisis social, y es que ya no se confía en el emperador, se acentúan las diferencias entre patricios y plebeyos, el Senado ya no tiene poder, por lo tanto los patricios, no, nadie confía en el fondo en las autoridades del Imperio Romano, nadie se siente representado. Que eso sucede, bueno, acá hoy día, y lo podemos ver muy de cerca nosotros aquí en el país, con crisis también que tenemos crisis política y social cuando tus representantes, presidente, senado, diputados, etcétera, hasta los jueces no son representativos. Eso evidentemente va a generar una crisis de confianzas, ¿ya? Y eso, y eso va a provocar finalmente que los pueblos bárbaros se vayan estableciendo en lo que es, por ejemplo, Hispania, se van a instaurar, bueno, van a llegar, por ejemplo, los visigodos, van a llegar a la península báltica, a la itálica, hasta llegar a la península ibérica, estableciéndose en lo que es hoy día España. También vamos a tener a a los britanos que van a llegar hacia Inglaterra, a lo que es hoy Inglaterra, bueno, los hunos que van a llegar como hacia el norte, eh, vamos a tener también a los ostrogodos que que se van a establecer o sea, en la región de los Alpes, bueno, los galos o sea, perdón, los francos que se van a establecer en la región de Galia, y así. ¿Ya? También vamos a tener a los alemanes, etcétera. Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda? Ah, No, mis. y aquí están los reinos que después se establecen de la mano de los pueblos bárbaros. Mire, están el reino de los anglosajones, está el reino de los suevos, el reino de los visigodos, reino de los francos, re, eh, el reino de los vándalos, el reino de los ostrogodos, el reino de los lombardos y ven, si se fijan, el imperio bizantino, que el imperio romano de Oriente va a seguir en pie. Ya, si nadie tiene dudas, por lo tanto, ya, no hay problema, Josefa. Entonces, ya que no tenemos dudas, voy a explicar la actividad. Acá. Ya, ustedes se van a ir a Classroom, a trabajo en clase y van a encontrar bueno, van a encontrar el PowerPoint, pero además van a encontrar un formulario, ¿ya? En el formulario es sobre cristianismo, bueno, y caída del Imperio Romano de Oriente. Acá vamos a poner un mail cualquiera.
para que veamos de qué consiste la actividad. Van a tener que leer el siguiente texto y van a tener que responder 3 preguntas, ¿ya? Asociadas a este texto. Y luego, que en el fondo son... ¿alguien que necesita decir algo? ¿No? Ya. No. Entonces, vamos a leer ese texto. Habla en el fondo sobre la caída del Imperio Romano y a partir de los contenidos de esta clase, de la cual yo les dije que debían tomar apunte, van a responder 3 preguntas. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda con respecto a la actividad? No, mis. No, mis. Ya. No, mis. Los dejo entonces para que trabajen. Yo me voy a mutear. Recuerden que frente a cualquier duda, ustedes me escriben o